Me compartiste ya tu pantalla, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué tal? Ahí recién, eso era, muy bien. Ahora sí, tengo visible tu pantalla. Eh, bueno, nosotros hicimos el caso uno del filtro avanzado. Sí, Ahora tendríamos que hacer el caso 2. Para hacer el caso 2, la idea es poder sacarle ese panel que está inmovilizado en las filas 3, 4 y 5. Entonces sería bueno que podamos inmovilizar primero eso. Ahora, lo mismo que hicimos con la fila 3, 4 y 5, vamos a hacer con la fila 6, 7 y 8. O sea, 6, 7, 8 y 9. Así que entonces sea la primera, eso. Y nos posicionamos para inmovilizar. En ese momento, al inmovilizar, acuérdate que la inmovilización era siempre pegado a la columna. profe, un ratito te voy Por a favor, sí. interrumpir, se va. ¿Habla Dale. Camila? Profe, discúlpame. Sí, Sí, ya estoy otra vez. no, no hay problema. Bueno, inmovilizamos Lo que estábamos las primeras. Estábamos viendo era el tema este de inmovilizar el caso 2, ya tenemos inmovilizado. Yo lo que te decía nomás es que viste que entre la columna D y la columna E aparece una raya, Ah, ya, ya, sí, pero es claro. solamente porque la posición fue en E10 nomás, tuvo Claro, que haber tenía que ser sido en acá. A10. O sea, si entiendes Ahí. lo que ocurrió, fantástico, ¿verdad? O sea, Sí, sí, sí. es indistinto hacerlo ahí porque al final vamos a irnos para abajo nomás, ¿verdad? Pero Claro. hipotético caso que querramos irnos hacia la derecha, ahí sí sería, digamos, algo que ocuparía un espacio en tu pantalla, nada más que eso, pero todo bien. Ok, una vez que hicimos eso, ahora la idea es que debajo de ese resultado que ya tenemos en la fila 55, en 57, por ahí, arrojemos el caso 2, digamos, ¿verdad? Entonces, la idea es practicar, entonces ahora el caso 2 en el filtro avanzado. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde empezamos? En Muy datos, bien. acá. Y Muy ahí se bien. desfiltró todo. Eso, entonces, en acción pasamos a copiar a otro lugar para que habilite la opción de copiar al final. Rango de lista creo que quedó en su lugar, 19 a 46. Rango de criterio quedó con el caso uno, es el que hay que cambiar al caso. Sí. Entonces hay que borrar para Sí. no tener errores y hacer la selección del caso 2 desde código hasta primat. Y en copiar A hay que borrar y hay que poner una celda vacía que esté abajo del resultado, puede ser 57, a Ahí. 57, y al darle a aceptar ya tendríamos el resultado de los... Ahora, al darle a aceptar, vamos a ver que el resultado... ¿Qué te dice? La referencia. Volvió a cambiar ahí. Borrarle nomás todo, darle vacío y hacerle eso, aceptar y ya debe estar. Bueno, ahora en esa fila 57 hay nuevos datos. La idea es controlar nomás con el filtro simple en la base de datos y los datos que están trayendo no aparecen correctamente, digamos, ¿verdad? Entonces nos vamos a la base de datos, seleccionamos los encabezados, ponemos filtro simple y hacemos la control de los códigos. En este caso, el primer código, el caso 2 es BB03. Entonces la idea es ver cuántos códigos BB03 hay en existencia en la base de datos. En este caso, dándole a aceptar, vamos a ver, quiero saber cuántos son. Me dicen que son 3 y a ver si los 3 vinieron. Sí, vinieron. Vinieron porque coinciden con el nombre y con el curso. Y BB02. Pudo haber sido cualquiera. Ahora ve ñ01, que es el segundo. Tres también. 3. Vamos a ver si vinieron los tres. Vinieron los tres porque en nombre y en curso dictado no hay nada, digamos, ¿verdad? Por eso es correcto que aparezcan todos. Y por último, BL02, en donde deben ser tres. Tres también. Vamos a ver cuántos aparecieron. Apareció solo uno. Por el hecho del curso dictado, seguramente uno solo ha de coincidir con Primat y los otros tienen que ser Sí. de otros cursos. Bien.
Excelente, entonces el caso 2 está listo. Yo te había dicho que el caso 1 y 2 íbamos a hacer con inmovilizar paneles y el caso 3 y 4 vamos a hacer con pantalla, que me decís que también solés usar. Entonces, vamos nomás a usar el mismo criterio de ver desde el caso 3 en adelante, por lo tanto le vamos a ocultar al caso 2. Para eso primero vamos a Movilizar. inmovilizar, exacto, movilizar los paneles, en este caso es en vista, y ahí vamos a proceder a bajar la pantalla para que suba el caso 3. Eso. Y en el mismo lugar donde estuvimos haciendo hasta acá inmovilizar, ahora vamos a hacer dividir. Ya no vamos a usar inmovilizar, sino dividir. Está en el botón de al lado, nomás de inmovilizar ahí a la derecha. Eso. Entonces, vamos bajando, el caso 3 queda visible y la idea es ahora lanzar el filtro avanzado para el caso 3. Hagamos eso, ya quedó bien, rango de criterios va a cambiar. Puedo poner acá, pero eso tiene que ser. Ay, los dos Igual, ya se. en los dos casos es el mismo archivo, digamos, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Ese sí vas a poner uno más abajo del que ya está. Ahí, está bien. Solo que vas a 67. tener que borrar para que no haya nada. Ponerle nomás, viste que le pusiste el número nomás y te faltó la columna. Ah, cierto. Vamos a contar. Entonces, eso, ahí sí. Excelente. Ahí ya tenemos. Entonces, mismos controles que estuvimos haciendo hasta acá. La particularidad nomás es que tu filtro simple desaparece cada vez que ejecutas el filtro avanzado. Digamos, de seguridad, tenés que volver otra vez a ponerle para poder hacer la visualización. Gustavo es el primer dato y de Gustavo hay 3. Quiero verificar si son 3 los datos de Gustavo en la base de datos o hay más. ¿Sí? Vinieron los 3 porque curso, dictado y costo son datos en blanco. Ahora le quiero ver a César. Ese vino César, creo que vino una sola vez. Y en la planilla principal hay 3. Entonces, porque 3. vino solamente una vez por el curso dictado sobre Justo dictado. social y los otros que están en la planilla principal seguramente son cursos diferentes, ¿sí? Entonces, ahora se te mueve el de arriba porque le hiciste clic nomás a la parte de arriba. Entonces, si le dejas otra vez visible al caso 3 en la parte de arriba, la idea es moverte en la parte de abajo, Claro. verificar todo eso mismo, perfecto. Entonces ahí sí nos vamos a la base de datos principal, y ahí vemos que fuego son los otros 2 cursos, por eso no aparecían, digamos, dentro de la información. Y por último, Víctor, son 3 los casos, vinieron los 3, perfecto, porque seguramente los 3 son de 1.000.000. De 1.000.000, sí. Con el pedido de búsqueda. Bien, fantástico. Para el caso 4, lo único que vamos a tener que hacer es mover la parte de arriba. Y en vez de ver el caso 3, vamos a ver el caso 4 yéndonos para abajo. Y ahora volvemos a lanzar el filtro avanzado ya con el otro caso. Sí, profe. Atender nomás si tenés que atender algo también tranquilo. No, acá no va a No pasa haber nada. celular. Caso 4. Sí, Y avanzado. muy bien. Criterio. Copiar. A77. Ok. Quiero ver qué te lanzó en A77 y te lanzó bien. Che, mira un poco que vos sin darte cuenta seleccionaste tu rango desde la columna D. Igual nomás él te trajo bien. Es bueno para Desde que el D. te dicen. ¿Eh? Ah, mira, vos desde el D. Y desde el E nomás vos tenés datos. Yo la verdad que esperaba ver un error, pero al final no hubo ni un error. Fue el dato correcto, sí. Y seguramente porque esa celda combinada tiene No reconozco. caso 1, pero caso 4, pero en realidad él no encuentra ningún encabezado con ese dato
pero si las otras celdas de encabezados, costo, cargo y ciudad encontró, por lo tanto igual te hizo, digamos, el filtro. El filtro. Bien, excelente. Lo que acá vamos a ver nomás es que de los 3 casos solicitados vino solo uno. La pregunta es por qué vino solo uno, es decir, la combinación de costo 1.000.000 y ciudad billeta es lo que sí apareció, pero las demás combinaciones no vinieron. Entonces, si bien quiero que controles en la página principal o en la planilla principal también el de los costos de 1.000.000, por ejemplo. Qué raro, mira, pues te dejó filtrado. Sí. Ah, espera que un ratito. Creo que vos hiciste otra vez aceptar hace rato cuando corregiste ¿cómo se llama? Cuando corregiste el rango de criterio. Ahí apareció otra vez, ahí apareció. Bueno, el filtro simple ahora apareció. ¿Cómo hiciste para que aparezca? ¿Le pusiste el mal? Y le filtré nomás. O sea, control Shift L. Dale, ya está, excelente. Bueno, y ahora sí, costo de 1.000.000, quiero que filtres para ver que no son solo 3, son más de 3, pero los 3 corresponden a la combinación con billeta, ¿sí? Entonces los otros 3 que aparecen son los de Lambaré, por eso esos no están visibles dentro de los resultados. Fantástico para 1.000.000. Ahora el filtro de 150.000. Los 150.000 no vino ninguno, aunque hay datos de 150.000. Son 2. Pero ninguno de bombero. Ninguno es bombero y ninguno es de Ñemby. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que Sí. tengo cargado datos que no coinciden en la fila en la que son cargadas en el rango de criterio, eso va a hacer que no tenga ningún resultado de ello. Y lo mismo ocurrió solamente con el de 100.000, que necesitaba ver la combinación de 100.000 con Lambaré, pero habrá que ver si los de 100.000 son Lambaré o no, para poder probar Con que códigos son ninguno de función. aparece por eso. ¿Se entiende, verdad? Sí, sí, sí. Ok, lo que ahora vamos a hacer, quiero que le saquen nomás a esa barra de dividir que tiene tu pantalla. A esa barra se le puede sacar haciéndole doble clic en la barra, por ejemplo. A ver. Bien, excelente. También a esa barra se le podía, digamos, cambiar de dimensión a las partes divididas. No sé si eso de repente vos ya manejás luego, que era simplemente arrastrar hacia abajo o hacia arriba para achicar o agrandar alguno que otro sector dividido de la pantalla, digamos, ¿verdad? Eso simplemente Sí. estamos viendo, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hasta acá nosotros estuvimos realizando el filtro avanzado, pero con rangos de criterios ya construidos. Pero cuando yo necesito usar este filtro, voy a tener que construir mis propios rangos de criterio. Por lo tanto, quiero que ahora ahí en la celda I1, por ejemplo, te posiciones y vamos a cargar. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a elegir los datos que vamos a filtrar. Pero para eso vamos a cargar los encabezados. Yo quiero nomás para poder comprobar que los encabezados no necesariamente tienen que estar con el mismo formato, ¿sí? Entonces yo puedo, y de hecho te voy a obligar a que escribas no 3 encabezados, sino 4 encabezados. Estos encabezados quiero que los escribas también. Por ejemplo, el primero que elijas, que lo escribas totalmente con minúscula. El segundo que va a estar a su lado todo con mayúscula. El tercero que va a estar a su lado que lo escribas como título, es decir, la primera letra mayúscula y lo demás minúscula. Y el cuarto que elijas, quiero que escribas así todo intercalado, minúscula, mayúscula, minúscula, medio caché, nomás es lo que te pido, pero para entender más que las Escritura de los mayúsculas y minúsculas no tendrían por qué interferir en la visualización de los datos de un rango de criterio. Y otra cosa, el orden en el que se cargan tampoco. Por eso, casos 1, 2 y 3 eran toditos de izquierda a derecha los encabezados que se ponían en los rangos de criterio. Por el caso 4 luego ya fue diferente porque arrancó con costo, que es el último encabezado de mi base de datos y aún así me incorporó, digamos, o me mostró la información de mi filtro. Entonces, eso nomás quiero descartar para poder tener en cuenta que vos misma puedas ver eso. Ahora, los datos que quiero que elijan van a ser 4. A ver, quiero que vengan 4 datos solos. Eso va a tener que ser cargar uno por fila y a los demás valores dejarles vacíos, ¿sí? Entonces, quiero que vos elijas los datos que vas a cargar y en las 3 primeras filas vas a cargar un solo valor por
¿cómo se llama? Por encabezado, ¿sí? Con la finalidad de que me traiga todos los valores de ese dato. Pero acordate, Cami, que tienen que ser los valores que existen en tu base de datos. Ah, Entonces, mejor que muestres toda tu base de datos principal, es decir, sacarle el filtro de 100.000 que tiene ahora y vamos a, o sea, quiero que elijas ahí. La idea es que lo que visualices luego te traiga. A ver, por ejemplo, si es costo, un costo y no pongas nada en nombre, en ciudad ni estado. Para la siguiente fila, quiero que ahora cargues un valor diferente a costo, pero va a tener que estar en la segunda fila, eso. un valor de otra fila, por ejemplo, combatiente. De otra columna en este caso. Combatiente está bien, pero no pongas en costo, poné en donde le corresponde, en cargo. Ah, pero cargo, Ah, estado tiene, estado. Sí. pero no ponga en la misma fila. Ah, ya, ya. Eso, ahí. Ahora tercera fila de tu rango de criterio, para nombre o para ciudad, el que vos quieras. Bien, eso. Y el nombre. Más, porque la idea era ver nomás que las tres primeras son datos únicos, por esta fila están solos esos datos, pero para la cuarta quiero que combines, y ahí ya depende de lo que querés combinar. Nombre con alguno de los otros encabezados. Espera que se borró uno, no sé cuál. Sí, sí, Ahí está. porque se fue con todo su formato. Ahí está. Ok. Acá. Eh, ok. Bueno, sin darle formato ni nada, yo entiendo que vos copiaste y pegaste, pues no importa. O sea, la idea es entender nomás que ese ahora va a ser nuestro rango de criterio. Otra cosa, quiero compartir contigo que los datos del filtro avanzado, si se pueden enviar a otra hoja o si se pueden enviar a otro libro inclusive. Entonces vamos a hacer la prueba. Quiero que ingrese en avanzadas, vamos a empezar a cargar los datos. En este caso siempre es la misma base, por lo tanto eso ya está. El rango de criterio va a cambiar ahora por el nuevo que acabamos de construir, desde I1 hasta eso, I5, listo. Y ahora el copiar A, lo que quiero llevar. Pero ¿a dónde quiero llevar? Quiero probar a otra hoja. La hoja que vos elijas está bien, cerrar, borrar nomás eso primero. Entonces quiero que elija una hoja diferente, vamos a ver si lleva una hoja diferente. Crear nomás una si querés o en otra que ya esté, igual nomás. Ya le diste clic, no te permite más crear una hoja nueva. Puedes borrar, dejarle vacío para que te habilite otra vez, no te habilite así que más. No, parece que está lleno, ¿verdad? No, no es que ¿Cuántas está hojas lleno. puede haber? Si no, no es que está lleno. Es solamente porque ya estás dentro del panel de... Si por Ok, ejemplo salí otra vez, ahí te va a habilitar otra vez. vamos a poner. Ahora sí podés hacer el desarrollo de hace rato. Eso. Muy bien. A uno y seleccionarle ahí. Eso. Darle a aceptar y vamos a mirar si permite llevar. Bueno, y eso es lo que ocurre. El avanzado solamente sirve para la hoja activa, es decir, donde tenés tus datos, ahí se puede arrojar. En cualquier parte, pero solo en la hoja activa. No te permite pasar a una hoja diferente del libro activo. Yo te iba a decir inclusive para probar en un libro diferente, pero sabiendo ya que ni a una hoja diferente no se puede ir a un libro probablemente menos. Si querés probar, podemos probar, no hay problema. Puedes abrir Al libro. y tratar eh, de pegar en otro libro, sería la idea, ¿sí? Ahí, por ejemplo, eso. Entonces, entras, le haces el filtro, lo que va a cambiar acá, eso tenés que volver a hacer porque finalmente no se llegó a hacer y no se grabó entonces. Copiar a otro lugar, se borra eso y se señala el libro nuevo en alguna celda y al darle a aceptar, es decir, te deja cargar, pero no te lleva finalmente el resultado a ese lugar, ¿sí? O sea, quería nomás ver que eso es un impedimento que Excel te da cuando querés realizar, digamos, una copia de un lugar diferente, pero podés copiar nomás la misma hoja y si demasiado querés llevar a otro lado, copiar después y pegar después, digamos, ¿verdad? Pero como parte de la herramienta, digamos, eso no ocurre. Eso es más lo que te estoy mostrando con esto. ¿Se entiende, verdad? sí, profe, se entiende.
Dale nomás a aceptar, vamos a, Y vamos a poner la hoja al pero siguiente. vamos a pegar en una columna diferente, vamos a pegar allá cerca de nuestro rango de criterio. Puedes dejarle una fila vacía y debajo de esa fila vacía puedes pegarle a nuestros resultados. Moverle nomás, o ahí, igual más, ahí está bien. Súper, aceptar y vamos a mirar. Ok, Uy, en ese momento no vemos estoy. que aparecieron unos cuantos. La pregunta es, ¿aparecieron todos los datos otra vez o aparecieron menos de los datos que ya teníamos? A ver. Aparecieron más datos. Parece que toda la Selecciona. tabla luego vino. No, y eso es lo que quiero. Selecciona un poco para ver cuántos registros tiene. Mete 22. 21 filas y cuánto pues tiene nuestro base de datos original. 46, pero no. 27 tiene. 27, o sea que 6 datos no vinieron, por lo que entiendo, ¿verdad? Sí. Tener 22 filas desde los encabezados. Bueno, entonces vamos a controlar, porque quiero controlar, y eso justamente para eso te pedí hacer esto. ¿Por qué? Porque quiero nomás mostrarte que si las bases de datos siempre son estáticas, no te permite Excel ponerle filtros a cada una de las bases de datos con este formato estático. Entonces, vamos a ver si eso es cierto. Por ejemplo, quiero que veas cuántas veces vino los de 200.000. Quiero saber cuántos vinieron y quiero saber cuántos hay. Entonces, el filtro de 200.000 y te va a mostrar. Son 3. Y otra cosa, quiero que notes que parte de tu base de datos principal ahora Se desaparece. ocultó. ¿Por qué? Y porque ahí también tenés los filtros, digamos, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión que para base de datos estáticas no está, digamos, no, en realidad que desaparezcan las filas es porque comparten la misma fila, o sea, eso para estático o no estático igual va a ocurrir así. No ocurre. Pero a lo que voy nomás es ahora, ¿cómo si querés ver cuánto de 200.000 hay originalmente? ¿Qué tendrías que hacer en la base de datos principal? Tendría que hacer el filtro otra vez. Pero quiero Claro. que cuando seleccionas los encabezados para darle filtro a ese, en vez de ponerle en la primera, no te pone nada, porque lo que hizo fue sacarle a la base de datos que tenemos a la derecha y ahora recién te va a poner si es que volver a presionar o Control Shift L o el botón del embudo. ¿Sí? Y quiero nomás que notes que el filtro ahora está cargado en la fila 19, ya no está más cargado en el de la derecha. Estamos mirando a tu... Eso. Entonces, eso ocurre cuando manejamos varias bases de datos en una sola hoja, pero estas tienen base de datos estática. Filtramos el de 200.000 y vamos a corroborar al menos el de 200.000. En este caso son 3, que eran 3 también. los que vinieron, ¿verdad? 3 vinieron. Perfecto. Ahora te quiero proponer un cambio. ¿Cuál va a ser el cambio? Pasarle a las dos bases de datos como estáticas. No, miento. Como tabla, quiero decir. Entonces, ver todos los datos otra vez. Bien. Y quiero que selecciones la base de datos, ambas bases de datos, tu principal y tus resultados. Y a las dos le vas a seleccionar como formato de tabla. Pero tenés que seleccionar todos tus datos, no solo tu encabezado. Le saco el filtro, profe. No hacía falta, pero le sacaste, no importa. Seleccionar nomás. Y ahora, ¿cómo es para pasar una tabla estática a un formato de tabla? Yo le doy acá. Muy bien, así mismo, dale alguno de los que te guste o uno de los que te guste y en ese momento él consulta si tiene encabezado, le decimos que sí y ahí aparece ahora con un formato diferente, inclusive con los, ¿cómo se llama eso? Con los filtros. Filtro. ¿Sí? Ahora quiero que nos vayamos a ponerle también al otro el mismo formato. Muy bien. Digamos de otro color. Ok. Entonces, en ese momento, lo que yo estoy... No cambió su color. Pero es porque ya tenía formato nomás. Entonces, ¿cómo hago? Porque eso también suele suceder. Yo le quiero cambiar al formato establecido de tabla y no me cambia. ¿Por qué? Porque entre el formato de tabla y el formato anterior prevalece el formato anterior. Entonces, tengo que sacarle el formato anterior para volver a ponerle el formato de tabla si es que quiero que tenga el formato de tabla. No sé si me estás copiando. En este caso, Sí. quiero que selecciones, por ejemplo, los encabezados. Hacemos algo.
Selecciona los encabezados y andate a inicio. Y en inicio sacarle el color de fondo, porque tiene un color de fondo verde, voy a ponerle sin relleno y ahí Ah, se ve el color de la tabla. Y si la letra tendría que estar en negro y no en blanco, también al ponerle sin color, no hay sin color en este. no, es sin Entonces, color. entonces quiere decir que estamos dentro de lo que se tiene que ver nomás luego, digamos, ¿verdad? Sí. Y lo mismo para el cuerpo. Yo te mostré con el encabezado nomás, porque evidentemente tenía fondo de color azul y eso hacía, digamos, que no se visualice correctamente. Bueno, ok, con esto lo que te estoy mostrando nomás es cómo se hace para poder ver en varias bases que pueda yo tener al mismo tiempo la información Profe, entrada. Hola, te quedaste sin audio, parece. ¿en serio? Sí, ¿Y ahora? ahora sí te escucho. Bueno, entonces lo que te estaba diciendo nomás es que este sería el método para poder tener varias bases de datos con filtros en los encabezados simultáneamente. O sea, ese es el hecho que quería básicamente mostrarte para poder entender justamente que esa es una característica de Excel con el manejo de las bases de datos en formato de tabla. Ahora sí se pueden hacer los filtros en cada caso sin necesidad de volver a tener que poner, etcétera, etcétera. Lo que sí no va a ocurrir es el hecho de que una esté en la misma fila que la otra y que una se filtre y se oculte la fila, la otra se va a ocultar también, ¿sí? ¿Se está entendiendo? Sí, Ahora quiero filtrar combatiente. acá combatiente no vino por eso. Parece que sí. Entonces, No vino reserva. ¿cuántos de combatiente tenemos? De que vinieron, digo. 21. Ok. ¿Y cuántos de combatiente hay en la base normal, en la base principal? 20. 21. Entonces vinieron toditos. O sea, tanto 200.000 como combatientes están todos presentes en nuestra búsqueda. Ahora quiero que le busques a Villeta. Billeta 9. Ok. ¿Cuántos hay? Se ocultó mi filtro. Pero justo estaba oculto, pues. Bueno. Entonces, ese es un tema, ¿verdad? Para no tener este problema, lo ideal sería o copiar las hojas en uno debajo de otro, ¿sí? En ese momento nosotros tendríamos, digamos, la fila oculta que no le perjudica a la otra base. O podríamos ponerla en diagonal, por ejemplo, ¿verdad? O para arriba o para abajo, pero en diagonal de la base y que eso no le afecte. En este caso son Perfecto. 9 también, entonces verificamos Sí. que vinieron los 9. Ok, ¿qué más? ¿Nos falta algo más? El Eh, último era una combinación entre Gustavo y Reserva. Habrá que sí. ver si Gustavo tiene una combinación o algún dato con reserva o ninguno. En este Ninguno. caso, 3 de Gustavo y ninguno es con reserva, sino con. Combatiente. Ok. Sí. Entonces por eso, y de hecho, si yo filtro Gustavo ahora no tendría que tener ninguno. Si lo tengo, tiene que Es ser porque es combatiente. porque el estado es combatiente. Perfecto, así mismo. Y bueno, estamos. Con esto yo creo que finalizamos lo que tiene que ver con filtro avanzado, ¿sí? Ahora podemos pasar a la parte de subtotales, que es la hoja que vamos a desarrollar en este momento. Bueno, suele manejar subtotales, Cami. Suelo usar Sí, ¿en qué? cuando, por ejemplo, tengo regiones y las regiones están con sus sucursales y cada sucursal tiene sus cobradores. Entonces, el subtotal de cobradores veo para ver cuánto hicieron. O Perfecto, en la región, perfecto. qué porcentaje tiene cada sucursal. Excelente, bueno. Entonces, vamos a hacer nosotros acá lo que pide el caso uno. El caso uno o al menos la opción uno, el total general, promedio, máximo y mínimo para cada nombre. ¿Qué sería lo que tenemos que hacer en primer lugar, digamos, para poder lograr el subtotal?
nombre. ¿Qué tiene que ocurrir primero con mi base de datos en ese caso? ¿Qué tiene que ocurrir? Claro, por Tiene que ejemplo, estar tu base de con datos. formato de tabla. Bueno, ponele en formato de tabla y vamos a mirar. O- Y no tengo que crear primero una tabla para poder usar Ojo datos. que ya no es más filtro avanzado, ¿sí? O sea, acá nosotros ya le tenemos a los datos que queremos subtotalizar, pero el pedido del subtotal es por nombre. Lo que yo quiero que te fijes es si nombre está agrupado nombre o no está todavía agrupado nombre por nombre. Están agrupados. Visualmente. Ahora, aparentemente está, lo que quiero saber es si se repiten los grupos o no. Cintia, Víctor, Paola, Guillermo, Paola. Entonces, si se repiten los grupos, ¿qué significa eso? O sea, ¿me sirve hacer subtotal con grupos repetidos o no? Por ejemplo, en tu caso, vamos a suponer que vos querés crear grupos de región. Vos normalmente en tu región uno le tenés a todas las sucursales, pero ¿qué pasa si región uno vuelve a aparecer más abajo después de región 3, por ejemplo? ¿Estaría mal o estaría bien? Si quiero Mal, tiene hacer que estar grupo todo por junto. región. Mal porque tendrías que tener todo agrupado. Entonces, ¿cómo puedo entender que si los nombres no están todos en un grupo, cómo se agruparían todos? Y si le pongo Haciendo filtro que de mayor a menor, o en sea, de A a Z, eso, ordenar sería, ¿sí? Entonces, es ordenar. primer paso para usar correctamente la herramienta subtotal es ordenar la información que voy a subtotalizar. Y si el subtotal es por nombre, en este caso podrían ser cobradores, ordenar por cobrador para que si en Claro, algún lugar el cobrador se repite, entonces le pueda yo tener. Perdón, ¿me quité algo? no va a entrar nomás Ah, el ok, señor. ok. Ok, ok, ok. Y, Bueno, y entonces una vez que ya está ordenado, que es el paso uno, ahora puedo hacer el paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Tengo que seleccionar toda mi base de datos. En este caso ya le pasaste a tabla. Vamos a ver un poco si no seleccionar la base de datos, si él ya entiende que es, digamos, esa tabla la que vamos a subtotalizar. Por lo tanto, nos vamos a datos y a la derecha, mira un poco, cuando pasas a tabla no te permite hacer subtotal, porque no puede romper el formato de tabla que tiene la base, ¿sí? Entonces, vamos a tener a que ver, sacarlo otra vez. ¿Cómo se saca? ¿cómo le quito? Muy buena pregunta. ¿Cómo se saca? Se saca, Nunca le quité. ¿eh? Por eso, por Tiene eso. razón. Se saca, quiero que notes que al seleccionar toda tu base de datos que tiene formato de tabla, allá arriba hay una nueva barra de herramientas con una pestaña diseño. Y en Sí. diseño vas a tener varias cosas, de las cuales la que te va a permitir sacarle ese formato es el botón que dice a tu izquierda, convertir en rango. Convertir en rango, entonces lo que hace es le saca el, el El formato. formato de tabla, pero no el formato visual, sino el formato estructural, por llamarlo de alguna forma, de la tabla en sí, y le deja como rango normal o para mí la base de datos estática, ¿verdad? En ese momento, nosotros sí podemos ver que al llevar la cinta de opciones en datos, el botón subtotal va a estar habilitado. Hace rato no estaba habilitado, ¿sí? Pero tenemos que seleccionar la base de datos. Eso. Y ahora aquí le vemos al botón subtotal que está allá a la derecha, debajo de desagrupar, en el grupo. Acá. Y ahí sí podemos ingresar. Bueno, como vos ya usás, entonces es más fácil entender que tiene que estar en para cada cambio en, ¿es correcto que esté código? No, nombre. En nombre, usar función suma porque es lo que vamos a sumar. Otra cosa, agregar subtotal a, ¿qué es lo que indica? Que le cambiemos de costo a ciudad, perdón, de costo a nombre. ¿Qué es lo que va a ocurrir en nombre si le cambias costo a nombre ahí en agregar subtotal a?
No entiendo, profe. Ok, dale un poco a aceptar un ratito y vamos a mirar. Porque yo Pregunté. agregué Aceptar al un nombre. ratito. Sí, sí, dale un poco a aceptar un ratito. En ese momento va a ocurrir que cada grupo de nombre va a tener Ah, total. bajo una fila, pero No le va a sumar. en costo a la sumatoria le veo en nombre. Y en nombre Mm, no puede haber suma porque los datos a sumar son texto. Entonces, eso es lo claro. que quería yo aclarar. Por eso nomás te dejé primero que dejes aceptar para que comprendas que eso sería, digamos, erróneo. Por lo tanto, y a propósito, ¿cómo vuelvo a la normalidad? Porque el deshacer, ¿me deshace el subtotal o no me deshace el control Z o el ir para atrás? ¿Deshizo? Sí. Deshice. Ok. Pero puede ser porque sea reciente. No, por eso sí, sí o sí es por eso. Porque hiciste ahora y porque todavía no guardaste, porque todavía no cerraste. Pero si tenías ya un grupo hecho y abriste recién tu archivo, y ahí ya no te sirve el deshacer, digamos, ¿verdad? Entonces vas a tener que ver Voy a hacer otra vez cómo para se que me... hace. Claro, entonces, en este caso, dale más rehacer. ¿No te permite más rehacer? No, no me permite más. Bueno, entonces sí o sí es seleccionar la base de datos, entrar, cambiar de nombre a Ahí voy a ser mal para que me Ok, muestre cómo quitar. entonces, sin deshacer, va a tener, eso es importante entender también, sí o sí hay que seleccionar toda la base de datos, es decir, que no quede ningún grupo de subtotal fuera de la selección, porque eso sería un error. Entonces, verificar nomás que hasta el último que seleccionaste están los datos, y si es así, ahora entra otra vez en el botón subtotal. En el botón subtotal vas a encontrar una casilla de verificación que te dice reemplazar subtotales actuales. Esa puede ser una opción. Y otra opción puede ser el otro botón que dice quitar todo, pero tenés que entrar, datos subtotal. Acá. Ahí. Entonces, mira Ah, esa opción que dice reemplazar subtotales actuales. Esa, por ejemplo, puede ser una opción si no querés quitar todo. Quitar todo es otra opción. Pero vamos por partes, ¿sí? Entonces, date a qué era costo, que está un poco más abajo, seguramente en esa lista. No se está viendo todo. costo. Sí, tenés que bajar tu... eso. Ahí está. Y ese reemplazar subtotales actuales le va a dejar fuera, digamos, a este total que no me suma bien y lo va a reemplazar por este otro que tendría que ser... Sí, profe, disculpa. Meterle más, meterle más. No, 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 se marcó sin querer. Bueno, bueno. Ahí entonces le vemos que lo único que hizo fue corrió la función subtotales, que finalmente es la que inserta en cada fila vacía a la columna costo, y también corrió lo que hace rato estaba, digamos, en ciudad, porque en ciudad estaba total de cada nombre por el hecho de haberle seleccionado a nombre también para verle los subtotales nada más. Pero en este caso Profe, sí, el subtotal está arriba. ¿Cómo hago para que correcto. esté abajo? Muy buena la pregunta. Entonces, sin percatarte todas las opciones, ves que si usas así tal cual como aparece la herramienta subtotal, él directamente te inserta arriba el total general y el subtotal de cada grupo. Pero si acostumbramos ver abajo, hay una opción en donde vos le pedís que te muestre los totales debajo de cada grupo. Entonces, vas a tener que volver a seleccionar todo. Por eso No, seleccionar. yo de seleccionar todo, porque si no, él entra No entiende. y puede ocurrir un error, digamos, ¿verdad? Ahí. Y ahí entramos, subtotal. Quiero que note que abajo dice resumen debajo de los datos. Puedes seleccionar ese y Ah, volver a debajo darle a dijo. aceptar porque sigue reemplazando el subtotal actual por el anterior. Entonces es lo que estamos viendo que está ocurriendo, que ahora el total general se fue abajo y que cada grupo ahora tiene un subtotal por debajo, ¿sí? Entonces, si esta es la vista que nos resume mejor o que nos agrupa mejor, entonces dejamos visible de esta forma, ¿verdad? Hay nomás gente que quiere ver arriba y hay otros que quieren ver por debajo, entonces Excel te da la opción a los dos por igual. En este caso, lo que quiero notar nomás es que en la fila de César, el total César, donde está el total, la función que se carga no es suma. Entonces, si estamos un ratito en la fórmula, vamos a ver que la fórmula es una función que no se llama Subtotal. suma, sino que se llama totales. O sea, la herramienta entonces engloba dos cosas, que en el botón total, primero yo manejo el tema de los grupos
Y por otro lado, que cada grupo luego tiene insertada la función subtotal. Esta función, si bien me está mostrando la suma de cada rango de forma automática, lo que también hace es saltar los datos que no forman parte de los valores que tienen que sumarse. Por ejemplo, si te vas al total general, quiero mostrarte nomás algo, si te vas al total general vas a ver que tiene la misma función que todas las de los grupos, ¿sí? Pero mira el rango que marca este total general, marca el G8 al G75, es decir, son todas las celdas que contienen valores, pero dentro de ese rango también están los valores de subtotales. Entonces, finalmente, ¿cuál es lo que está tomando para sumar? ¿Está tomando para sumar el de los valores o está tomando para sumar el de los subtotales? Quiero que hagamos una prueba. ¿Qué pasaría si le borras ese valor que está ahí arriba del total, ese 3.623.000? Borrarlo por un ratito y vamos a ver si cambia el total general o no. No. Ya. Entonces, a lo que voy es, él sabe exactamente qué valores sumar y son ¿Y solamente cuáles? los que no tienen los subtotales. Por ejemplo, borran por ese 199.481 que está arriba otra vez de ese 3.623.000. Ahí, por ejemplo, cambió el Y ahí total cambia. general. Entonces, Sí. si bien él marca un rango desde hasta, entre esos están fórmulas iguales o funciones iguales, que son los subtotales, él no mete eso en la suma y solamente incorpora los valores genuinos, digamos, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con los subtotales. Eso es lo que hace esta función subtotales para, digamos, visualizar valores correctos que estoy queriendo ver en este caso. Bien. Otra cosa más. No sé si en detalle alguna vez llegaste, no sé si en el curso anterior que habíamos hecho, llegamos a ver esa función subtotal. Esa función subtotal como argumento tiene un número. Quiero que entres en el total. Puedes entrar, darle doble clic o F2, ahí arriba, muy bien. Ese 9 es una función numérica que Excel le da a cada una de las funciones que pueden verse. En este caso, la 9 corresponde para la suma, pero si le borras al 9, Profe, sí, discúlpame un ratito, te voy a dale, dale, interrumpir. mete. Hola. Sí, Sí. bueno, Estábamos que me estabas diciendo que era un si número para la borras, función. correcto, si borras ese 9 que está allá dentro de la función, vas a ver que va a aparecer una lista. Y esta es la lista que muestra a los 11 números que corresponden cada uno de ellos a una función diferente. Por lo tanto, si bien yo ahora pedí en la herramienta subtotales ver la suma, él automáticamente me muestra la suma de cada grupo. Pero si yo quiero de alguno de los grupos ver un valor diferente, una función diferente, con que le cambie el número ya me va a mostrar una función diferente. Por ejemplo, si le dejas el 1, en vez de mostrar la suma de todo, te va a mostrar el promedio. Momento se ve un valor diferente a todos para poder entender qué es el promedio. Solamente que el promedio no va a reproducir con esa selección porque No, porque los subtotales se están los seleccionan. subtotales y eso contaminan, por llamarlo de alguna forma, el promedio que yo estoy queriendo ver. Pero después vamos a hacerlo la visualización del promedio. Es simplemente para aclarar que la función subtotales muestra eso. Por eso decía nomás, cuando por primera vez vemos que al final no se hizo la suma con la función suma, sino se hizo la suma con una función diferente, esto nomás suele llamar la atención y por eso no me explico. Si vos seguramente ya sabés, y si ya sabía, era para repasar nada más lo de la lista de números. Después lo que me suele preguntar también acá es por qué debajo del número 11 hay otra vez otro número y bueno, Promedio. la lista. Y dice 101, 102, 103, hasta 111. Entonces, una de las listas sirve para tener en cuenta solo los valores que están visibles en las filas visibles y suma solo ellos. Y la otra lista es para tener en cuenta inclusive los valores que están en filas ocultas, por ejemplo. Entonces, esa nomás sería la diferencia. Ahora mismo no vamos a ver ninguna diferencia porque él me está mostrando todos los valores, no hay ninguna fila oculta, pero quiero que hagas la prueba. Vamos a hacer de la siguiente manera. Dejarle en suma otra vez el normal. Vamos a mirar algo. Dale enter. Ojo que el valor que vamos a comparar es 22.143. Quiero que ocultes una fila a propósito, de cualquier elemento. Selecciona una fila y oculta. Quiero que notes que aunque la fila está oculta, él solamente te muestra
la información, miento, no cambió, es decir, está sumando No cambió. inclusive, ¿sí? Sí. Pero porque tiene el 9, ahora, andamos a ponerle 109 a ese número en vez de 9. Vamos a ver qué hace ahí, 109. ¿Cambió o no cambió? De hecho que no miré luego de cuánto era nuestro número que ocultamos. Disculpame que 21. preguntarte eso. 21.143. Ah, no, el No, que el que ocultaste. ocultamos, ¿de cuánto era? 1.000.000. 1 millón creo que era. Ah, Sí, entonces vamos a ver un poco. Ahí está. sí, En el momento que ocultaste, el resto, cambió. todos los que tienen un 10 delante del número y lo vuelve 101 a 111, son aquellos que van a hacer la función con los valores que solo se visualizan. Y los que no tienen ese 10 delante van a hacer la función inclusive con las que están ocultas. Pero ahora ya estoy dudando. Cuando le pusiste el 9, ¿te sumó 22 o te dejó en 21 siempre? Ponerle por el 9, ¿verdad? Sí, Te sumó mejor. 22, está bien. Dejó adentro de la suma el 1 que está oculto, el 9. Y el 109 dejó afuera el 1.000.000 que está oculto. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, sí. Bueno, fantástico. Eso nada más puedes volver a mirarle, a mostrarle a esa fila que ocultaste y ahora ya podemos continuar. Bien, el primero está, yo lo que necesito que se entiendan más es que esta herramienta subtotal puede darte dos chances, o de reemplazar subtotal tras subtotal, o de mantener visibles los subtotales cada uno. Entonces, como práctica más, quiero que en cada caso seleccionemos toda la base de datos y para el punto uno hagamos, ahora en vez de suma, quiero que hagamos el promedio y lo reemplacemos a los datos. Otra cosa también que estoy notando cuando vos haces la selección, es que hacemos la selección de la columna A. Si hago la selección de la columna A, siempre voy a tener ese tema de ir pasando grupo por grupo hasta seleccionar todo. Sin embargo, cuando hago desde una columna diferente, donde todos los datos son correlativos de arriba hasta abajo, la selección se puede hacer más rápido. Entonces, ahora, por ejemplo, te posicionaste en costo, pero Sí. dejaste de seleccionar otra vez dos filas. Yo necesito que siempre seleccione hasta Ah, todo lo. generales, sí. No le puedes dejar fuera a ninguno, porque si no puede darse el caso de que reemplace solo lo que está en tu selección, no le dé pelota a lo que no está. Y ese puede ser un error cuando pedís reemplazar. Entonces, ahora sí, con esa selección vamos a hacer otra vez su total, pero ahora vamos a pedir que vea que se muestre el promedio en vez de la suma. Bien. Y aceptar. Entonces, en cada caso le pedimos que reemplace los subtotales y en cada fila ahora en vez de total se ve promedio. La idea es, discúlpame que no vimos lo que también teníamos que ver, pero vamos a ver en este nomás, no hay problema. Quiero que le use a los botones 1, 2, 3 que están a la izquierda. El botón 1 está a la izquierda de tus filas, ¿sí? Tus números de fila tienen ahora una estructura de grupo allá a la izquierda. Entonces, a los botones 1 que están allá arriba cerca de la barra, Ah, acá. esos. El botón 1, ¿qué hace? Oculta todos los datos y solo te deja visible el promedio general, que en este caso es el que está visible ahora, que es de 369,063. El botón 2 mostraría el total general con los promedios por nombre, en este caso. Sí. Aquí lo que sería bueno ver si es que los nombres están o no están repetidos. O sea, para eso yo vería los subtotales por nombre. Punto 1, para controlar si no hay ningún grupo repetido. Si no hay ningún grupo repetido, me sirve justamente para controlar luego ya el promedio, digamos, ¿verdad? Y poder hacer análisis ahí. Y el botón 3 me mostraría toda la información visible de vuelta. Nada más que eso. Siguiente sería hacer el máximo de cada grupo por reemplazar el anterior. Entonces, como ahora mismo están los dos seleccionados, entro directo nomás a la herramienta subtotal y cambio la función de promedio a max. Le doy a aceptar, vuelvo a presionar el botón 1, simplemente para ver los valores generales, es 1.000.000, el botón 2 para ver el valor de los nombres, los máximos por cada nombre, luego el 3 para volver a ver todo y volver a hacer el siguiente que es el mínimo.
total, mínimo, aceptar, y en ese momento vemos que los valores fueron reemplazados por su correspondiente, botón 1 otra vez, el mínimo total de 50.000, el botón 2 el mínimo por cada nombre, y el botón 3 de vuelta para visualizar todo. Bueno, para pasar a hacer el punto 2, ahora en este caso quiero que dejemos de reemplazar, es decir, para el primero vamos a tener que sacarle luego a todos los totales, porque me pide hacer ahora grupos por ciudad y ya no más grupos por nombre. Entonces, esta opción vamos a usar ahora, quitar todo. Siempre y cuando seleccionamos toda la base de datos, al quitar todo, si desaparecieron todos los subtotales, ya no debe verse ningún botón 1, 2, 3 que hace rato teníamos a la izquierda de las filas. Eso Sí. por un lado, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque va a haber veces en donde sacamos los subtotales o pensamos que sacamos todos los subtotales y si todavía se sigue viendo la estructura a la izquierda de la fila, quiere decir que algún valor no se seleccionó a propósito o por error y por eso todavía seguimos teniendo esa estructura de la izquierda, ¿sí? Pero en este caso se sacó correctamente todo. Bueno, para hacer el 2, ¿qué hay que hacer? Así como empezamos el caso 1. Los vamos a subtotal. Y acá ponemos ciudad. Y cosa está bien puesto luego. Ok. Pero acá promedio. Acuérdate que empezamos con Así, la bro. suma siempre. ¿Cómo? Ah, total general, con suma Primero la primero. suma. Ok, aceptar. Le doy reemplazar, profe, no, Y si en no hay realidad más. ahora es indistinto porque no hay ninguno, ¿sí? Entonces, o puede ponerlo o no ponerle, igual va a darte correcto, digamos, ¿verdad? Bueno, acá lo que ocurrió es lo siguiente. Dale un poco clic en el botón 1, va a aparecer la suma total que tiene que coincidir con la primera suma, aunque sea Sí, por nombre y por ciudad, es la misma suma, digamos, ¿verdad? Bueno, pero cuando hacemos clic en el botón 2, ¿qué ocurre? total por ciudad. Pero mira las ciudades. ¿Hay alguna que se repita? Ay, claro, no lo ordené. Eso. Entonces, acordate nomás siempre que el paso 1 para usar subtotales no está en la herramienta subtotales, está fuera y eso es ordenar tu base de datos. Nada más que eso para evitar que existan grupos repetidos y que no te represente el subtotal de ese grupo que se repite. Simplemente eso, ¿sí? Después está todo en ciudad, suma, costo, aceptar y ya vamos a ver. Ahora sí, por eso, o sea, yo más en realidad como parte del ejercicio pido que se controlen siempre los totales generales, los subtotales, para evitar ese tema de los repetidos y que yo esté mostrando información que esté mal. O sea, yo necesito darme cuenta primero si es que está bien mi presentación para después publicar, digamos, ¿verdad? Entonces, esos controles previos sí o sí, y luego sí puedo ponerme a analizar con todo, digamos, los datos. En este caso, hace rato eran 9 nombres, me olvidé nomás de pedirte que contemos los nombres, lo podemos contar después. Y ahora, ¿cuántas ciudades son? ¿O cuántas ciudades son? 7. En este caso, el total general está metido dentro de tu selección, por lo tanto, Ah, no, 6. uno menos. Entonces son 6. Bien, ya estamos con las 6 ciudades. Sería bueno para poder ver para qué es lo que me sirve finalmente esta herramienta es y quién lo que tiene más y quién lo que tiene menos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vemos que Villeta tiene más, vemos que el que menos tiene es Ñemby. No sé, de repente querer controlar por qué, sería bueno poder entender que esos botones más que están a la izquierda, en la misma fila de cada ciudad, abren el grupo de cada ciudad. Entonces, si quiero analizar esos datos entre Villeta y Ñemby, voy a hacer clic en los botones más de Ñemby y de Villeta para poder mirar, digamos, los elementos de esas dos ciudades y poder finalmente hacer el análisis que quiera, ¿sí? Bien, perfecto. Una vez que hicimos clic en los botones 2, podemos hacer clic en el botón 3, volver a ver toda la información, hacer la selección de toda la información otra vez, pero ahora vamos a hacer algo diferente. En el subtotal nuevo que tenemos que crear, que en este caso va a ser promedio, vamos a dejar de tildar esa opción de reemplazar subtotales actuales para que se actualicen también, digamos, ambos subtotales con
este grupo que ya estamos viendo, que es la suma, ¿sí? Entonces al darle a aceptar, la va a cambiar en cuanto a que la última fila visible era la fila 74, pero el nuevo subtotal visible vemos que la información se fue a una fila mayor, es decir, se fue más abajo, en la fila 81 termina, ¿sí? Vamos a darle clic al botón 1. Cuando le hacemos clic al botón 1 nos percatamos que hay un nuevo botón, que es 4. 4. En este caso el botón 1 muestra los dos subtotales, el promedio y el total general, para de un golpe de vista verlo a los dos. El botón 2 muestra a los totales de cada ciudad en cuanto a la suma. El botón 3 mostraría el promedio por ciudad, que se añade nomás a todo lo anterior. Y el botón 4 mostraría todo. Si no estamos acostumbrados a ver dos datos por ciudad, y esto va a ser medio incómodo la forma en que muestra el botón 3 a la información. Entonces algunos de mis alumnos me suelen decir, che, profe, no hay forma de ver en una forma diferente, primero los promedios y después la sumatoria y no todo uno debajo de otro. Y lastimosamente no hay posibilidad porque esta es la estructura que Excel da, digamos, para la visualización de los subtotales. Nada, aclaro nomás que esas suelen ser preguntas que suelen hacerme cuando se ven así los datos en el botón penúltimo normalmente de la estructura de la izquierda de los subtotales. Bien, siguiente, vamos a seguir reemplazando. Sí. Entonces va a ser volver a seleccionar toda la base de Seleccionar. datos. Pero voy a poner en 4. Muy bien, en 4. O no, Mejor que esté en 4 porque o difiere. puede quedarse oculto algo y no ver para seleccionarle a todos, por ejemplo, ¿verdad? En este caso es max y directo a aceptar del 80 de la fila. No le vamos a reemplazar. No, porque la idea es tenerle Pero visible siempre. a todos los Hay cada subtotales vez en cada crece. grupo, digamos, ¿verdad? En este caso es un botón 5, el botón 4, entonces tendría que mostrar a todos los grupos con sus 3 subtotales hasta acá. Si le das clic a tu botón 1, entonces vemos los 3 totales que hasta acá estamos haciendo. Los generales, el 2 incorpora a los totales por ciudad, el 3 a los totales y promedios por ciudad. Ah, solo totales. Solo totales hay ahí. El botón 2, promedio y total por cada ciudad. El botón 4, máximo, promedio y total por cada ciudad. Y el botón 5, de vuelta, visibiliza todos los datos otra vez. Entonces acá lo que estamos haciendo nomás es, debajo de cada grupo ponemos una función diferente. Nada más que eso. Ok, de vuelta a la selección. Acordate siempre de seleccionar desde la columna que tiene los datos correlativos para evitar hacer ese salto entre espacios vacíos. Bien, ahí va a ser el último. Entonces vamos a llegar hasta el botón 6. Uno mostraría 4 funciones totales, suma, promedio, máximo y mínimo de toda la base de datos. El 2 incorpora la suma por ciudad y así sucesivamente, ¿verdad? El 3 el promedio, el 4 el 5 el mínimo y el Y 6 después todo. los datos. Nada más, esa es la característica de utilizar el reemplazar o no usar el reemplazar subtotales, ¿sí? En uno siempre veo un solo subtotal por grupo. En este vemos todos los subtotales con todos los grupos y nada. En uno veo menos filas que el otro y nada más. Y para hacer el cambio de datos, de subtotales por datos, porque en el punto 1 hicimos subtotales por nombre y en el 2 subtotales por ciudad, tuvimos que haber ordenado previamente por el dato que me están pidiendo. Eso en resumen de lo que sería la herramienta subtotal. Y ahora lo que me falta es hacer el punto 3, pero quiero que trates de hacer sola para ver si comprendimos lo que se desarrolló y ver si con eso podemos realizar eso. Contar cuántos cursos. Ujú. Bien. ¿Qué hay que hacer primero?
yo primero le pondría un orden personalizado. Ahí no me Bueno, acuerdo el nombre. bueno, Porque Cintia puede hacer, acá tiene dos forestales, y si pongo solamente ordenar por Cintia y acá le pongo después a la Z, me va a desordenar otra vez a Cintia. ok. Vamos a ver si está bien. Ok. Y le pondría le podría haber puesto dos subtotales ¿Y también. el subtotal, a qué le vas a poner? Primero a nombre y después a curso. Bueno, tele. Si se puede encimar. Pero no va a poder sumar ahí. ¿Qué necesitas sumar? Porque viste que no te está pidiendo información de importes. Y en importes sí tenés que sumar, pero si te pide Sí. información de cantidades, ¿qué función hay que usar para cantidades con datos de texto? Con datos de número es usar suma, porque necesitaba ver la sumatoria, pero en este caso, Contar. sumar, eso te pide que cuentes. Entonces, Contar, sí. contar, va a haber seguramente una función, eso tenemos que ver dentro del panel de subtotal, si hay o no hay algo que solamente haga la cuenta en vez de sumar, digamos, ¿verdad? Hay recuento, debajo de suma había un recuento, ¿sí? Entonces, Recuerdo. y después también he visto que había uno que se llamaba contar números. Ese sí que es la primera vez que yo veo contar números ahí dentro de esta lista. Para mí que es recuento o nada más. Pero bueno, ¿Y no estas hay funciones de problema. abajo, profe? No, desde contar número para abajo ya son todos datos estadísticos que se utilizan en Ah, estadística, que es desviación estándar, esa P no sé un poco si es parcial o es otra cosa. Después viene varianza P, pero son datos estadísticos que no te, o sea, te van a mostrar un número, pero no me va a servir. estadística no vas a comprender, digamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, era costo, curso, pero con recuento, costo, proba, dale un poco a aceptar y vamos No, a ver. y curso dictado, Curso dictado. los dos. Perfecto, perfecto. Los dos estaban seleccionados, no me di cuenta. No, no hay problema. Aceptar y vamos a mirar. Bueno, entonces la idea es que vos tengas una información en donde sepas cuántos cursos hizo cada persona. Al ordenar por nombre estuvo bien, porque al presionar el botón 1, presionar el botón 1 un ratito, tendrías que tener un total general de los cursos, es decir, 60 cursos se hizo, ¿sí? Ahora, el botón 2 te va a mostrar que cada persona hizo qué cantidad de cursos. No importa si los repitió o no. Eso ya no te estaban preguntando, ¿sí? Lo que te preguntó es cuántos cursos hizo. No sé si son profesores o son alumnos, ¿sí? O son Sí. asistentes, qué sé yo quiénes son estos. Pero la idea es saber si acá hay grupos repetidos o no, Grupos repetidos. de nombres. Yo ordené los dos. Ok, ordenate, por lo tanto, no debería de haber repetido, ¿sí? Sí. Y cada grupo muestra entonces cuántos cursos hizo. Si dentro de cada uno otra vez los cursos que se ordenaron son repetidos y ahí podemos decir repitió tantos cursos, pero eso ya no nos indica la cuenta o el recuento numérico, ¿sí? Yo entendí mal el Detalle ejercicio. para poder tener eso, pero sí, perfecto. Hiciste lo que tenía que ver con cuenta, que era una Yo, los ejercicios uno y 2 y que por sobre todo se hace con datos de texto y no necesariamente de números. A no ser que en vez de hacer la cuenta en curso editado, hagas la cuenta en costo, pero la cuenta en costo en vez de hacer recuento hubiese hecho va a sumar. numérico. Pudo haberse dado eso también, ¿sí? Bueno, ahí estamos, perfecto.
Vamos a pintar también esta pestaña de subtotales ya en amarillo, ya terminamos. Yo ordené personalizado porque pensé que querías saber cuántos cursos de cada curso hizo cada persona. Entiendo. No, pero ahí, por ejemplo, en subtotales ya no vamos a poder hacer porque no me permite ingresar en cada grupo para diferenciar otra vez. Ese nomás lo que es el tema. Pero vos me dijiste hace rato, vamos a hacer un orden, o sea, podemos hacer Personalizado. dos veces, me dijiste vos, ¿verdad? El tema nomás es que si hacemos dos veces acá, eh, va a contar otra vez ¿A cuántos cursos cuántos de se cada hizo uno si general? hacemos un subtotal otra vez por curso, por ejemplo. Ok. Podría darse, Pero, sí. pero le va a desordenar a César, va a salir cuántas personas dice, cuántos fuegos se hizo, cuántos cursos Eso, de fuego. eso, y así sucesivamente para cada grupo. Podría ser un dato, sí, pero en este caso con el dato que conseguiste ya me sirve. Ok. Buscar, vos sos experta en buscar, por lo tanto, esto en 5 minutos vas a hacer toditos los 10 ejercicios que hay. Ojalá. Bueno. Yo te voy a mirar nomás, vos haces, No, profe, decime si que... y si para mí hay algo que vos tenés que saber, yo te lo voy a decir. Tenemos personas, ponerle que son cobradores, ponerle que en vez de ventas son cobranzas, y Mervin le quiere dar un premio, ahí ya que se acerca el mes de los premios, o sea, en realidad los cobradores tienen los premios todos los meses, ¿verdad? Los Pero meses. digo nomás cualquier cosa, por ponerle otro premio extra, entonces tenemos que hallarle, digamos, de acuerdo a las matrices que tenemos a la derecha. A propósito, las matrices están divididas en dos, uno solamente me permite traer el puntaje y el otro me permite traer la calificación. Entonces, la idea es nomás ver cuántas alternativas de tener el mismo resultado tenemos. Hacer el que a vos te parece correcto y después yo te voy a dar otro punto de vista. Y este era el que no era aproximado. Eso. Ese es el que al revés. Este es lo que es aproximado. Sí, Porque el que no es eso. aproximado es el exacto. Claro. Entonces, ese trajo bien, pero ahí hay un error. Insuficiente. Ah, claro, ¿Pero porque por no, qué? no amplié el rango. Perfecto. Dale nomás control Z para que ese formato de abajo de esa primera celda cambie. O sea, de esa, Mm, viste que tienen dos rayas gruesas. sí, sí, Control Z para que desaparezca el copiado. Eh, y ahí cambia y después hacer otra vez. Perfecto. Así mismo. De lujo. No, pero espera un ratito. Escape. Control Z más dale. Eso. Hacer nomás el copiado. Y después nomás decirle en el botoncito. Pero hacer nomás doble clic y no arrastres. sí. Y ahí en el botoncito entrar y decirle rellenar sin formato y listo. Ah, cierto, cierto. Eso era. Ahí se queda entonces como mal. Bien. Y ahora calificación. Muy bien. Bien. Excelente. Ahí. Excelente, listo. Así mismo es. Bueno, ¿qué alternativas hubiesen sido distintas? Por ejemplo, si en ¿Cómo, la profe? celda D7, entramos en la 3-7. fórmula que cargaste en D7, por ejemplo, vos seleccionaste F14 y G18 como las celdas de la matriz. Quiero Sí. probar algo. ¿Qué pasaría si en vez de seleccionar solo esos datos de esas celdas, seleccionas la columna entera de esas celdas? Es decir, de la columna F y de la columna G, completas, de punta a punta. Pero evidentemente ahora estás arrastrando los límites. Pero, ¿qué pasa si yo quiero escribir eso? Si yo quiero escribir eso, voy a tener que hacerlo de la siguiente manera. Borrarle un rato el rango. Quiero que lo borre un ratito el rango. Y quiero que lo escriba así. F2.G, ponele. 2.G.
No, no hay punto y coma, 2 puntos. Ah, 2 puntos. En ese momento, vos te saltás la referencia absoluta. ¿Por qué? Porque estás seleccionando las columnas completas, ¿sí? Entonces, él te muestra, al menos en la pantalla, lo que se ve en la pantalla, que se está seleccionando la columna F y la columna G. Si copias eso para abajo, esa fórmula, no vas a tener problema de que se mueva o no se mueva. ¿Por qué? Y porque está en la columna entera. Lo que sí puede en algún momento hacer que cambie algo es que por encima de los datos de tu matriz 2 vos tengas información que pueda repetirse como puntaje, por Claro. ejemplo. Justito nomás ahora vos tenés todos estos números diferentes a puntaje y él está haciendo la búsqueda de ese rango de lo que encuentra exacto, digamos, ¿sí? Porque de hecho vos le pedís que haga una búsqueda exacta. Y entonces él se salta todo lo de arriba, el 0, el 5 millones 1, el 10 millones 1, no es para él un dato, por lo tanto él queda con lo que coincide. Ahora, si justo esos datos de arriba tenían también 1, 2, 3, 4, 5 y los valores decían diferentes, de hecho que quiero que pruebes un ratito, ponerle un poco 1, 2, 3, 4, 5 también ahí, desde ahí hasta abajo, se puede tener. Quiero que notes que ahora él cambió toditos los valores y sea más visible. En vez de puntaje, ponerle un ratito, cualquier nombre, ponerle ahí. En vez de uno, ponerle un nombre o una letra. Eso, cualquier cosa. Es verdad, un ratito. Búsqueda exacta. ¿Y qué era otra cosa? Espérame que. ¿Qué cambió? Pero. Este era aproximado. Ese era Y aproximadamente. este es el... Pero en el Sí, exacto, un ratito quiero entender. Encuentra los dos. Y como encuentra los dos, entonces él te pone ND. Ok, eso era lo que quería probar y justamente eso te decía yo que podía ser un error. Cuando él encuentra más de un valor para darte un dato, igual. son los dos. O sea, anteriormente nomás él te daba el primero que encontraba contando de arriba abajo. Por eso yo sospeché que te iba a dar los nombres que ahora pones en puntaje y no los datos que estaban en calificación. Pero por lo que veo te dice ND, ¿sí? Eso, por ejemplo, era un error que antes no salía, sino directamente el que encontraba te dejaba y el que no encontraba directamente era error, ¿sí? Bueno, en este caso es para entender nomás que pudo haber sido una alternativa. Entonces, dicho de otro modo, si en toda la columna F y G solamente tenés tu matriz 2, Profe, sí, aguarda un ratito. dale, Profe, discúlpame. no hay problema. Entonces, repito nomás, ese tema de seleccionar columna entera sirve solamente cuando en esas columnas no tenés otra cosa que tu matriz o lo que vos vas a Claro. usar para buscar tus datos, ¿sí? Cuando puede que ocurra un error es porque en vez de tener solo tu matriz, tenés más información y Excel puede confundirse entre las informaciones y te puede arrojar un dato erróneo o incorrecto, ¿sí? Nada más para aclarar. Una alternativa a hacer esto, así como lo hicimos, que era, en principio el primero tiene referencia absoluta con los símbolos de dólar, el segundo tiene la columna entera, pero para eso tenemos que saber cómo escribir ese tema en la columna entera. Entonces ese tema de F2.G es fundamental saber por qué se tiene que escribir así para que seleccione toda la columna. Y la otra opción es ponerle lenguaje natural. Nosotros ya habíamos explicado lo que era un lenguaje natural, ¿no era, Cami, o no? Sí, ya explicaste. Entonces, seleccionarle un poco un ratito desde el 0 hasta el 5 en el caso de tu matriz 1, o sea, dale escape ahí, eso, selecciona tus datos, una escala también, desde el 0 hasta el 5, eso. Como verás, tu cuadro de nombres dice F7, pero para indicarte que de toda la selección tu celda activa está en F7. Sí. Te bajan y le haces clic en el cuadro de nombre, ahí donde dice F7, y le cambias en el cuadro de nombre, ese tú vas a reformar. Eso, ahí. Ahí no entra. Clic ahí, Ahí. eso. Ahí ponerle un nombre que vos quieras, el que vos digas. Ok. Eso también. Espacio no es considerado un valor válido, por lo tanto, o le tenés que borrar o le tenés que poner como guión bajo para que escribir. Y siempre es enter. Discúlpame. No hay problema. Entonces, quiero que seleccionen otra vez, desde 0 hasta el 5. Y como no dice todavía ese nombre, otra cosa, puede darse el caso que vos quieras darle un nombre que ya hay, por ejemplo, ¿verdad?
Y si le estás dando un nombre que ya hay, en vez de cargarte ese nombre, te va a llevar hasta el lugar donde está el lenguaje natural con ese nombre, pero no importa, escribí nomás y vamos a ver. Ah, sí, se quedó. Se nombró, ahí se quedó con ese nombre. Ah, pero mira un poco que es de ese nombre, ¿sí? Entonces, en vez de nombrarte desde 0 al 5, él te mostró cuál es el rango de datos que ya está nombrado con ese nombre que acabaste de escribir. Es que justito ya estaba ese nombre seleccionado, por lo tanto, hay que darle un nombre diferente, ¿sí? Si Ah, ok. querés seleccionar desde el 0 hasta el 5. Si no, puedes dejarle nomás con matriz 1 dentro de la función y te va a reproducir lo mismo, ¿sí? Sí, A lo mejor el Le número puse primero uno. y a lo mejor el número 1 primero, puedes probar nomás otra vez. No te deja escribir primero con El números, seguro. primero número. Ese sí te... Eh, Bueno, sí. la idea es reemplazar la referencia al rango por ese nombre, pero en la función. Entonces, entrar en el puntaje 2, que era en C7. Al entrar en C7 vas a reemplazarle en la fórmula ese es D7, en C7. A ver, acá. Ahí. Entonces, al rango, reemplazas por el nombre que le diste a ese rango. Eso. Y ahí también va a ocurrir el mismo resultado. O sea, se va a ver el mismo resultado al darle doble clic para todos los demás datos con el lenguaje natural. Bien, perfecto. Son alternativas nomás, ¿sí? Que te estaba mostrando justamente para poder... Eso iba a ser así. Ok. Este está listo. Pasemos al siguiente. Buscar B con variante. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que está diferente a lo anterior? Es una sola matriz. Que tengo una sola matriz y que esta matriz tiene 3 columnas. En el otro tiene 2 matrices. Cada matriz con 2 columnas. Nada más que eso. Mm. Uy, uy. Vamos a ver. Mm. Ay, no, no, es cero. 2 horas. Perfecto. Pero al correr, corrió también. Claro. Pero porque copiaste y pegaste. Es decir, O sea, arrastré, sí. porque arrastraste. Claro. En el sentido de arrastrar, él sí o sí va a mover la columna porque no tiene el símbolo de dólar. Ah, ok. Nosotros en el otro estábamos escribiendo la primera fórmula y bajábamos, ¿sí? Entonces, así Profe, como voy a decir, atender un ratito. Profe, ya estoy. sí, bueno, eh, lo que te iba ¿Qué a me decir estabas diciendo? De la es que referencia absoluta igual hay si que poner. usas las columnas completas, si vas a copiar hacia la derecha, igual aplica porque termina siendo finalmente una referencia a las letras de la columna, digamos. Por lo tanto, así como le cambiaste de referencia a B7, también le tenés que cambiar de referencia a tu Ay, H. columna antes de copiar, ¿sí? Entonces, Ah, ok. eso. Después el número de columna de la cual vas a traer tus datos también, ¿verdad? Que tenés que poder mostrar correctamente o cambiar correctamente. En ese caso, por ejemplo, es de E a G nomás, no es de E a H, ¿sí? Sí. Corrección con que haga, ya está. Y listo. Y el tipo de búsqueda también, que es exacto, no es perfecto. No.
Ahí tiene que ser. Ahí tiene que ser, perfecto, ahí sí. Excelente. Profe, ¿por qué no puede buscar si es que no están en la primera columna? ¿Cómo? Explícame un poco. ¿Qué? Es que antes mi rango de búsqueda estaba de E a G para buscar la Sí, calificación, si ¿verdad? vos dejas, son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque Sí, si vos dejas E, en E están los datos que tienen que coincidir con tu valor buscado. Y tu valor claro. buscado es ahora mismo Está en el H. puntaje, que está en tu columna 2, no está en tu columna 1. Entonces, vos querés usar desde la columna E hasta la G, se puede, pero tu valor buscado no va a ser puntaje, sino va a ser ventas. Vos también Claro, puedes tener calificación, pero en función de las ventas, o sea, te saltás puntaje, claro. pero tu Exacto. valor buscado tiene que cambiar, no puede ser C2, C7, sino que tiene que ser B7. ¿Está bien? Sí, a ver. Entonces vas a tener el mismo resultado, Tendría que ser esos cambios. este, S pero tendría que ser aproximado. tendría que ser S y también tu número de columna no puede ser 2, tiene que ser 3. Y tiene que ser 3. Sí. Ah, entiendo. ¿Entendés, pa? Uno viene de Sí, señor. puntaje y busca en puntaje, otro viene de ventas y busca en escala. Pero si buscas Pero sí o en sí, escala, tu calificación está en la columna 3. Y si buscas de puntaje, pero tu calificación está en la columna 2. Eso nomás. el valor buscado sí o sí tiene que estar en la primera columna. Eso sí o sí, esa es una Sí o característica de sí. buscar B. No puede cambiar eso. Sí o sí, la columna seleccionada tiene que contenerla tu valor buscado. Y cuando es una Ok. búsqueda aproximada, no puede estar tu columna, tu primera columna desordenada. Ah, tiene que estar ascendente, profe. Ascendente, sí o sí es ascendente si es tu primera columna y el valor no es exacto. Si el valor es exacto, ahí no importa No si tu importa. columna está ordenada o desordenada, igual te va a traer el valor correcto siempre y cuando no se repitan, porque ese es nomás el único inconveniente con las búsquedas exactas. Por ejemplo, viste que ahora mismo tu puntaje 2 te trae regular, pero Sí, a ver un poco qué pasa con el 4, el 3. El 3, por ejemplo, te dice bueno, ¿verdad? Pero sí. hace un poco lo siguiente. Eh, ahí donde dice, ¿verdad qué? Donde dice malo, ponele un poco un 3 también. Todos son malos. Todos los tres se convirtieron a malo. ¿Por qué? Porque ese apareció primero en la búsqueda Claro. arriba abajo, digamos, ¿verdad? Entonces, ningún 3 ya es bueno en ese momento. ¿Se entiende? O sea, la Sí. información que sea búsqueda exacta, si aparece repetido, ese es el único problema, que te va a dejar siempre el primero que encuentra de arriba abajo y no el que puede tener que ser el correcto, por ejemplo, ¿verdad? Y con respecto a la búsqueda aproximada, tu primera columna tiene que estar ordenada únicamente de forma ascendente o si no, Ya, puede oye, contener errores también en el Ariel. resultado. Sí, hasta ahí. Ya vamos a Listo, marcar otra vez. listo. Ahora nos vamos al tercero. Acá los datos ya están todos resueltos, entonces quiero que borres, a ver, la columna descripción, la columna precio unitario y la columna total. Esos tres vas a borrar y vamos a desarrollar otra vez. Inclusive eso. Bien. Ok. Necesito la descripción con el código que tengo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Listo. Precio. Uy, vaya. No sé qué hice, pero Ahí está. le puse desigual en vez de... Ok.
punto y coma. Bien. ¿Entendés nomás? No, no Ah, importa no cómo. tuyo. Bueno. Ok, y el total es simplemente una multiplicación de precio por cantidad. No hay ninguna función buscar ni nada. Eso. Bueno, quiero que sumes las dos columnas, cantidad y total, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí. Cantidad y total. A ver si seleccionando me suma los dos. Esa podría haber sido una opción, pero una opción un poquitito más rápida. ¿Por qué digo un poquitito más rápida? Porque ¿qué pasaba si tus columnas tenían mayor cantidad de elementos? Por ejemplo, en este caso tienen, no sé, 10 elementos, Sí, 11 elementos. cogido. ¿Qué pasa si tenían 100.000 elementos cada una? Entonces seleccionar la primera y después seleccionar la segunda te iba a volver loca, ¿verdad? Entonces podría Sí. haberse seleccionado directamente nomás los valores. No sé si ya hiciste eso. Desde Seleccionar acá abajo. solo esas dos celdas, pero con control. Eso. Ahí, Ah, listo. también. Esa también es una opción, ¿sí? Sí. Con control para celdas discontinuas y con shift para celdas continuas, suponiendo Sí. que esa columna precio unitario era una columna que también se podía sumar. A propósito, vamos a hacer eso, borrarle un poco otra vez esos dos y seleccionar, inclusive quiero que selecciones desde cantidad, suponiendo que no es cantidad, no está bien, Código. ese, así Está bueno. completo. Solo que vos estás haciendo con tu mouse, quiero que pruebes con Sí. a ver, por ejemplo, Uy. ponete un poco, espera que me quiero explicar bien, ponete un poco en la celda A18 un ratito. Esa. Y ahora quiero que hagas así, presiona Shift, pero hacerle clic a E18. Presiona Shift y clic a E18. ¿Se entiende, verdad? O sea, Sí. Control y va a seleccionar solo esas dos celdas, pero con Shift selecciona todas ellas, digamos, ¿verdad? Bien, y ahí autosuma y tenemos la información de las tres columnas si es que fuese el caso. En este caso, hermano, nuestra columna precio unitario no nos da una suma coherente, por lo tanto dejamos nomás de sumar. Bien, ahí estamos. Listo este, pasamos al siguiente. Este ya está resuelto. Resuelto. Bien. Hola se llama este. Eh, ya tiene nombre. ¿Por qué vos le pones 2 a la búsqueda aproximada siempre? Porque vi un 9 acá. ¿Eh? Porque vi un 9 No, 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 no. Yo en todo lo que estás haciendo estoy viendo nomás que las búsquedas aproximadas le pones 2. Te pregunto, en vez de verdadero. ¿eh? Porque creo que en el curso del año pasado dijiste que 2 parecía verdadero. No, no, no. Pero por inercia nomás No, pero hago. no, está bien. Hasta ahora te da todo correcto y no hay problema. Cero Creo que es ese 2. es búsqueda exacta. Y uno Sí. y cualquier número diferente a cero en realidad te va a dar la búsqueda aproximada. No, por eso más yo te pregunto Ah, que siempre le pones 2, sino por una cuestión, no sé, de que hacía, por eso más te pregunté. Pero sí, pruebe, por si eso. le pones 8, o si le pones 5, o si le pones 9. O sea, el número debe ser nomás diferente de cero. Para que sea aproximado. Te cambia, vio. Vos le pones 8 y te cambia a 2, pico. No. Dejo en 8. Pero Sí, el otro nomás sigue siendo 2. no, 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 está bien, está bien, está bien. Entonces, es nomás así la cuestión. No sé, porque yo también no es que supe desde el inicio eso. En algún momento nomás vi que alguien usaba números y empecé a mirar por qué y era por eso, efectivamente, por eso empecé a mostrar eso también.
Bueno, de lujo. Y siempre hice con ese 2 realmente, profe. Y bueno, entonces La otra vez le puse verdadero, cero no sé es por qué. exacto y cualquier número diferente de Bien. cero es verdadero. Nada más que eso. Ah, Está ok. bien, listo. Seguimos. Bueno, este aparentemente es lo mismo, pero hay un cambio. Quiero que hagas algo así. Pasate un poco un ratito a buscar B4, se puede T. Quiero que copie esa primera celda, o sea, el aprobado quiero que copie. Copia y anda pegada en buscar B5 al lado del primer valor, ahí. Y quiero que le hagas los cambios que vos creas conveniente. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Según el objetivo es poner exacto nomás. Ok, eso es uno. Y ese hola, Ay, claro. eso. El hola El rango es está diferente. trayendo de otro lado o acá en esta hoja no encuentra el dato. Eso. O sea que al nombrar esa tabla, esa selección, Ujú. igual si está en otra hoja va a tirar desde el Sí, hola de B4. igual. Entonces, por eso nomás, como este muestra algo diferente, porque es del 1 al 5, el otro creo que era del 1 al 10, puede que te Sí, muestre con valores diferentes, si ese es el caso, ¿verdad? Pero en este caso, estamos en lo correcto. Listo. porque cuando yo copio una fórmula de hoja a hoja Ajá. y me busca en la misma hoja donde estoy la celda, no es que me Ok, busca el rango claro, de la claro, hoja pasada. correcto, correcto. Pero en este caso es diferente. De hecho, ¿qué iba a pasar si le dejabas hola en esa función? Acá, Atendé algo, cambiaron los datos. ¿Pero por qué cambiaron? Porque sí. la búsqueda de ese hola era aproximado, no era exacto. Entonces acá, en todito, no sé si son, no, no son iguales, ¿verdad? Para mí que Claro, se quedan estos son toditos. iguales, Esos son iguales, pero mira los datos. Los datos los datos sí, son 0, 4, 6, 8 y 10. Y acá hay hasta el y 5. 0 y 4 nomás. Eso. Entonces siempre te va a dejar no aprobado y aprobado nomás. Y no te va a mostrar bueno, distinguido y sobresaliente. Eso es más la única diferencia con respecto a dejarle hola. Él siempre te trae del otro lado, digamos, la información. Nada más Claro. que eso. Bueno, súper. Buscar Buscar H. pero suele usar para algo, para nada. Poquísimas veces. Y sí, porque los datos están todos Yo, como base, pues. A mí sí, la mayoría de... aprendí luego cuando vi, la primera vez que yo vi cucaracha, por ejemplo, me quedé sorprendido, pues no sabía que podía darse, digamos, una búsqueda diferente a la vertical, digamos, ¿verdad? A la vertical, sí. Pero bueno, por la pinta, hay gente que carga datos así y en algún momento te puede salvar. Por eso es importante conocer nomás. Pero borrando Sí. los datos de total, precio unitario y cantidad. No, cantidad no. Ah, Descripción, precio unitario y total. Eso es lo que vamos a borrar. Cantidad no. Ese, el de abajo. Es. eso es lo que no me acuerdo cómo era. A ver, buscar H. Le busco a código. Muy bien. Mm, Ok. Acá para poner identificador y 2 es el de abajo. Muy bien. Así es, ¿verdad, profe? Así, Y así ese mismo. tema de ordenado es igual que el cero y el Igualito al cualquier otro. número. O es aproximado o es exacto. Y acá tiene que ser exacto, no puede Cambio haber es códigos iguales. indicador de fila nomás, que en el otro era columna, este es fila. Y la fila en el otro se contaba de izquierda a derecha para columna, fila se cuenta de arriba a abajo para fila. Nada más que eso. Te salió todito plástico la. Sí. Ver qué pudo haber pasado. En este caso pues tu arrastre no hacia abajo y vos siempre por inercia le pones referencia mixta a columna. Ese dólar Ay, columna B pues hace que no se claro. mueva hacia la derecha tu dato y siempre se busca 5 nomás. Entonces, Sí, por en este inercia caso se no hace. tenés que ponerle el dólar delante de la B para que funcione. Ahí, En el medio. Sí, en el ahí medio. sí. Eso era.
Perfecto. En este caso ¿cómo es? Sin formato no te va a reproducir porque se quedó el anterior. Ok. Ahí no era. Y ahora su precio. Precio. Mostrar plasticola. Muy bien. Uy. Ahí sí va a funcionar rellenar sin formato. Eso. 3009, digamos, ¿en función a qué da eso? ¿En función al código, bro? ¿O en función a la descripción? 3000, A la descripción. la descripción. Entonces es plasticola. 3000. Está bien. Super Poliejo 1500. bibliorato 1500. Ah, no. Bibliorato 9000. Está bien. Súper. Y el siguiente multiplicación nomás. Pero no es de precio por podio, sino que Ah, cierto. Por cantidad. Sí, es ahí. eso. Ahí sí. Ahí está. Ok. Bueno, y acá la única variante que podría ser, en realidad dos, ¿verdad? El de ponerle a la matriz un nombre de lenguaje natural podría ser uno, y la otra podría ser, en vez de seleccionar la matriz como tal, poder seleccionar las filas que corresponden. Así como hace rato seleccionamos columnas enteras, en este caso pudimos haber seleccionado también filas enteras, ¿sí? Pero Ah, hacer eso visible, ¿cómo haríamos? Entonces, entrar ahí y borrarle todo luego, o poder dejarle solo los números, eso también puede ser, ¿verdad? Le borrar las letras y le dejar con el dólar, porque acuérdate que si te vas, bueno, en este caso el dólar no hace falta, es solamente si vas a copiar hacia abajo lo que el dólar tiene que estar. Pero en este caso está bien ahí, si le das en copiar a la derecha no pasa nada. O sea, va a mostrarte los mismos valores, lo que quiero decir. sí. Si va a funcionar rellenar sin formato. Y el de abajo es. Y para el de abajo o para el de arriba, no sé cuál, nada, le hace de vuelta nomás, ¿verdad? O le hace lo mismo, le borra solamente las letras y le deja los números, nada más que eso. Es de lujo. Ahí estamos. Una variante que suelo ver que algunas personas usan, por eso más te muestro, de por ahí puedo encontrar a alguien que hace así o encontrar una fórmula que está así y decir, ¿por qué hizo esto? Bueno, es simplemente porque Ya sabemos el porqué. método nomás, ¿sí? Pero es lo mismo. Bueno, de lujo. Ese ya está. Vamos a tratar de terminar Bucarache hoy, ¿sí? Bueno, Fácil nomás, digo, ¿verdad? acá vamos a borrarle porque es tan chiquito. Más Eso. chiquito. Muy bien. Eso. Que busca su calificación. Sí. Y este 2 que está abajo es un nombre que es. Ya, su Sí, ese calificación. es su puntaje. Ah, su puntaje. Acá vas a No, encontrar su no dice calificación. ningún puntaje. No, y está nomás cáscara de banana. Mm, Eso era. y puede ser exacto porque no se Correcto. van a repetir. En este caso, cualquiera de los dos te va a dar correcto, ¿sí? Porque está ordenado y son los únicos valores del 1 al 5. Sí. En ese caso sería lo mismo. Bien. Nosotros ya llegamos a ver cómo se ordena de forma horizontal. No. Bueno, entonces, si miramos los datos, no hay un orden ni por nombre, ni por calificación, ni por puntaje. Está todo desordenado por donde lo mires. ¿Cómo Sí. haríamos si queremos ordenar por ejemplo, nombre?
Entonces, pero el problema es que no están en columna, están en fila. Entonces, quiero que selecciones todo de todos modos, desde Godoy, Desde, desde Godoy, desde ahí, hasta la derecha, hasta abajo. Y entras en ese, que siempre entras que es orden personalizado. Y en orden personalizado, por cualquiera de las opciones que conozcas, acá. a ver que hay un botón que se llama opciones allá a ese. Y ahí le vamos a decir que ordene de izquierda a derecha, no de derecha, de arriba a abajo, que es lo normal. Y en ese momento la información se va a ver por fila, ya no por columna. Y ahí es donde nosotros le vamos a decir por qué fila queremos ordenar. Si es Fila 10. fila 10 acepta, la de aceptar, tiene que ordenarse ahora por nombre. Y por eso aparece primero Careaga, porque por apellido, Centurión, Civil, Díaz, Domínguez, Jiménez, Godoy, hasta Salinas. Sí, ¿Se entendió? Sin eso necesidad de está hacer. bien. Lo normal es que cuando pido, planteo esto, la gente copia y pega, transpone, ordena cuando está traspuesto y después copia y pega otra vez, ¿verdad? Entonces, para saltarme ese procedimiento, esta sería una opción más rápida. Último. Ok. Voy a pintar este. Y este hay que borrar los Muy dos. bien. Ok. Qué país es Malaca. No, no hiciste nada mal, hiciste todo bien. Lo único que está mal es que puede usarse estas funciones para encontrar errores, pero siempre esos errores son manuales, no de sistema probablemente, ¿sí? Entonces acá lo que yo estoy buscando es el 5 en un lugar donde no existe el 5, ¿sí? Entonces es simplemente eso, o sea, yo me puedo dar cuenta, aunque uso bien mis datos, que esa información me está trayendo errores por el simple hecho de Ah, buscar error, errores dice. manuales, ¿sí? Que puede, o de cargas manuales, nada más que eso. Ok, bueno. Y ahí tengo que ponerle sí error. Después para sacar ese error. Eso, exactamente, sí, error y como resultado Comilla, comilla. error que diga, no sé, o vacío o error en fórmula o error en datos, no sé, algo así que muestre y que resalte para poder encontrar ese problema, digamos, ¿verdad? Muy bien, muy bien, excelente. No, yo le pude haber puesto sí error. Le tengo que sacar, profe, le pongo el sí error. Puedes ponerle, sí, error, eso, muy bien, excelente. O sea, Eso. el buscarle ahí el sí error ya es parte Sí, seguro, de mi vida. seguro que sí. Excelente. Buenísimo. Súper.